tres. Bueno, ahora el caso que voy a presentar es sobre de la dama desencarnada. Aquí hablamos sobre el caso de Cristina, quien es una joven que era aficionada al hockey. Le gustaba realizar ejercicios, ¿no? Esta maravillosa también deporte. Ella en sí ella era una persona segura de sí misma. Era fuerte de cuerpo, de mente, tenía bastante actividad, le gustaba realizar actividades y bueno, al principio no podía hacer nada sin utilizar prácticamente la vista y se derrumbaba en una masa inerte, ¿no? Y desvalida en cuanto cerraba los ojos, tenía problemas cuando cerraba los ojos. Al principio tuvo que controlarse con la vista, mirándose detenidamente cada parte de su cuerpo, cuando la movía, desplegando un cuidado sobre todo y una vigilancia de casi dolorosos. Ella tenía 2 hijos pequeños en la cual trabajaba como programadora en una casa. Y bueno, en sí comenzó a perder la sensibilidad prácticamente de su cuerpo. No podía sostener nada, prácticamente nada, porque en sí no era capaz tampoco de sostenerse ella misma con el pie. Apenas sentía el suelo y era muy triste su historia. Ese fue el problema mayor que ella pudo sentir y al final la pobre Cristina está desemulada, ¿no? Hoy ya prácticamente en el año de 1985, igual que lo estaba hace 8 años, bueno, o sea, en el año 1978, y seguía con ese problema, ¿no? Prácticamente su problema era los movimientos involuntarios de su cuerpo, ¿no? Acá también se presenta 4 diagnósticos importantes. El primero en la cual vamos a hablar es el síndrome sintomático. Acá podremos definir de que prácticamente Cristina no se puede sostener por ella misma, ni mucho menos de pie. No sentía el suelo, no podía sostener nada. El otro diagnóstico es el diagnóstico etiológico, ¿no? Prácticamente acá era la proprioceptiva, que el sistema que mediante el cual su cerebro recibe información, proporción y movimientos del cuerpo, ¿no? Ya que no podía sostener nada. El tercero, el topográfico. Acá podemos ver que la zona más afectada son los lóbulos parietales. Y por último, el diagnóstico sindromático, en la cual es llamada como neuropatías y sobre todo sensoriales prácticamente graves, ¿no? Ahora, el tercer caso que vamos a ver en estos momentos y bueno, relatar un poco más, es el capítulo 14. El capítulo 14, caso 14, abarca de los poseídos. Bueno, en este caso también es muy importante, sobre todo muy cautivante, ¿no? Porque ya acá hablaba del síndrome de Tourette. Este síndrome trata cuando una persona desintegra su personalidad y la conduce en una forma extraña, ya bien sea fantasmagórica o con frecuencia de psicosis. Aquí hablamos sobre el caso de Ray, quien fue el primer paciente con el síndrome de Tourette. Fui testigo de lo que, según el que cuenta el doctor Sack, que fue testigo de lo que podía significar padecer el síndrome de Tourette, ya que aquí prácticamente los síntomas del tic, también convulsiones, obsesiones compulsivas y sobre todo no podía padecer el síndrome de, ya bien sea por las percepciones, con la imaginación, la pasión de toda personalidad y bueno, y concretar con cada tipo de reflejo que era también una parodia, ¿no? Una burla, una exageración de expresiones de cada persona y gestos. Para el doctor Sass le sorprendió bastante, nunca había vivido algo parecido, ya que este síndrome es bastante conocido también en adolescentes. Se presenta mayormente de los 16 años hacia adelante, ¿no? Aquí el diagnóstico sintomático es como mencionaba, son los tics, las convulsiones del movimiento, la percepción, la imaginación,
las pasiones, prácticamente de toda la personalidad, ¿no? Y el diagnóstico etiológico lo podemos realizar como aspecto neurológico, topográfico. ¿En qué zona está afectada? Acá sería el lóbulo el lóbulo frontal junto con la corteza cerebral que se daña, que son las más dañadas. El sindromático, bueno, es el síndrome de Tourette. Y por último, el último caso, en la cual también es bastante interesante, son el caso de los gemelos. Acá, esta historia abarca de dos gemelos, en la cuales son autistas. El síndrome del aspecto autista, más conocida, ¿no? Que son con las lesiones cerebrales. Tienen una capacidad impresionante. Una persona o un adolescente, ¿no? Con el síndrome del aspecto autista son muy impresionantes con la capacidad de los números. Son chicos muy inteligentes, muy capaces de saber en qué día cae cualquier fecha, una buena capacidad para recordar números, de cifras. Pero lo raro de todo esto es que ninguno de los dos gemelos que te cuenten esta historia eran capaces de prácticamente de realizar una suma o resta, pero sí pueden recordar el día en que cayó una fecha. Por ello se piensa que lo que tienen es una causalidad innata. Su memoria es ilimitada por ellos mismos. Dicen que los días de la semana corresponde a otra fecha. Gritan, se repiten la operación, son capaces de decir qué fecha cae, ¿no? Son muy inteligentes en sí, los niños autistas. Acá podemos también relacionar con 4 diagnósticos. El primer diagnóstico, el sintomático, es que no son capaces de hacer una fiesta, una resta o suma simple, y ni siquiera pueden entender lo que significa multiplicación y división. Lo etiológico es enfermedades asociadas con el desarrollo, que es el autismo. El topográfico, la parte más afectada sería el parietal superior, unión tempoparietal y sobre todo los campos visuales frontales. Y el sintomático, el trastorno del espectro autista. Eso sería todo y muchas gracias por habernos recomendado este gran libro, que es muy importante, con bastantes casos impresionantes que no son reales, muy bonitos. Muchas gracias y que tengan un buen día.